Muy bien. Bueno, pues no hubo votación esta vez. No, pues no le dijimos a la gente porque íbamos a hablar de un tema. O sea, la realidad es que íbamos a hablar de lo del Kybalión, que te dije que es este libro. Pero en último momento, como es muy, muy, muy profundo, Y eso que ya lo leímos. y varias Bueno, es veces, que no se lee el Kybalión, se estudia. o sea, es las dos, Se ¿no? estudia. Sí, sí, es muy profundo. Y aún así, o sea, para compartir ese libro en específico, pues no puedes divagar nada más y tocarlo de modo superfluo, ¿no? Yo siento que sí se tiene que, o sea, aterrizar cada punto, dar analogías o metáforas o lo que quieras y que queden claros si estamos tratando de ver si vamos a hablar en un episodio sobre uno o dos puntos o si nos lo vamos a aventar en todo, ver de qué manera, Un ¿no? resumen, pero también es como para que la gente, porque si lo damos todo, pues mejor es para que la gente lo lea, lo estudie. Pues sí, pero habrá quien no quiera estudiarlo, leerlo Ojalá, y que le sirva lo que vamos a ojalá que sí. compartir. Sin embargo, entonces, pues el día de hoy, ¿qué quedamos? Bueno, antes que nada vamos a prender el incienso para que transmute. Se está moviendo mucho el fuego, ¿eh? Y está Y no apagado el hay. ventilador. Órale. Muy bien, la energía anda fuerte. Bueno, entonces, el tema de hoy. ¿Cuál va a ser, maestra? Es un tema ¿Cómo duro, preparar ¿eh? cochinita pibil? ¿Cómo hacer panuchos? ¿Cómo hacer tortillas a mano? Papazules. Probablemente se tendría bastante éxito, ¿eh? ¿Cómo preparar papazules veganos? Veganos, eso estaría chido. Cochinita pibil vegana. De flor de Jamaica. No, pues va a ser Rica, ¿no? tema duro, tema duro. Se viene tema duro, tema, tema fuerte. Y es los 7 pecados capitales. Son los 7 pecados capitales, ¿verdad? Los 7 pecados capitales. Que, pues bueno, yo siento que todos, o en su mayoría, no puedo generalizar, porque pues uno va aprendiendo a no generalizar, ¿no? Que a veces decimos, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos tienen, no sé, tal Sí, cualidad y de no. repente, así de todas las mujeres utilizan el mismo tono para hacer que uno haga algo. Justamente nos acabamos de aventar ese tiro. Ah, yo quiero ir a Yakshuna. Y sí. Todas las mujeres utilizan ese tono. No, maestra, es que a veces no vamos a Hay entrar unas en ese pirámides tema. hermosas en ese lugar. Tienen unos glifos, unos relieves bien interesantes. Y supuestamente Yaxuna, una ciudad maya, fue mucho más antigua que Chichén Itzá. Y es desde donde, si alguien que está viendo este video vio las historias, compartí que estaba viendo un atardecer desde arriba de una pirámide. Está cañón. Ahí todavía puedes quedarte hasta la hora que quieras. No hay restricciones, nada, ¿no? O sea, son lugares que son mágicos. Ay, pero tenemos que hacer un capítulo hablando también de los mayas. En algún momento, Claro. también, de los mayas es algo muy extenso de nuestras culturas prehispánicas. De las culturas prehispánicas. Sí. Pero a lo mejor de algunos detalles poco conocidos Claro. acerca de ellos. Claro, es que hay muchísimos temas de que abordar, ¿no? Están los mayas, ahorita queremos hablar en lo que se viene de todo esto de Halloween y Día de Muertos, pues de la muerte, también hablar de los fantasmas, todavía no sé si vamos a tocar muerte y fantasmas en el mismo. Muerte y nacimiento también serían lo mismo, ¿no? Pues sí, son de la misma Así es. naturaleza, diferente Los extremo, opuestos. ¿no? Son los Claro. opuestos que se tocan. Y sí, o sea, de todo esto, de los sueños, yo tengo muchas ganas de hablar de los sueños, de los sueños lúcidos, ¿no? De los viajes astrales. Cuando vas también. manejando tu sueño. O Así te das es. cuenta que estás soñando y dices, ay, y nos ha pasado a muchas personas. Entonces dices, ay, estoy aquí, entonces voy a caminar por acá, voy a ver qué hay abajo de esta cazuela, abajo de la cama, abajo de la piedra. Es maravilloso ese sueño. Es maravilloso. Es muy interesante cuando lo puedes controlar, está muy cuando chido. Cuando controlas los sueños y te das cuenta de que estás soñando y dices, entro al sueño y voy a ver
Y puedes atravesar paredes, puedes volar o lo que sea. O sea, sería como Y estar estás en esta. consciente. Exactamente. Estás consciente. También de la parálisis del sueño que viene dentro del episodio del sueño, que a ti y a mí nos ha pasado duro, ¿no? Que es cuando no te puedes mover y estás entre esta y la otra dimensión. Dicen que es cuando se te sube el muerto. Que se le dice se te subió el muerto. Sí. Que se siente así, ¿no? Wow. Muy fuerte, que es muy fuerte. Vamos a hablar también de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, vienen infinidad de capítulos y así como tú decías de los mayas, ¿no? De la cultura maya, pues viene también de las culturas prehispánicas, ¿no? Tenemos Por supuesto que les vamos a dedicar en esta ciudad maya, Yaxuna, cuando vi los relieves que hay en piedra, pues son muy aztecas. Sí se ven, muy, muy de la cultura azteca, sobre todo ese sol. ¿Viste el sol? Y tienen a un guerrero águila. Ajá, se ven muy aztecas. De la cultura azteca, bueno, pero tenemos que hablar porque sí. hay algo que dijo Fray Diego de Landa bien interesante. Está bien. Pues bueno, respecto a los 7 pecados capitales, que yo siento que es lo que estábamos diciendo, que todos, bueno, habría que definir primero que nada qué es un pecado, ¿no? Y un pecado, visto desde la manera religiosa, es algo que va en contra de Dios. O sea, y aquí nuevamente tocamos el tema de, qué religión. Cada vez es bien interesante, cada vez hay menos personas religiosas también. A ver, vamos a definir qué es la religión. La religión, como tal, es la reunión. O sea, realmente es que es hacia donde todos vamos a la reunión con nosotros mismos, con esta energía todopoderosa, ¿no? Pero ahora nosotros pues ya vemos a la religión cuando nos dice de que no hagas esto o nos pone ciertas normas o esto que se llaman pecados. Y todos le decimos, pues sácate la fregada, ¿no? Yo prefiero estar aquí bailando y divirtiéndome en el infierno y si me voy a ir, pues mejor me voy con todos mis amigos y mis amigas y ahí me quedo a echar fiesta, que tu cielo que se ve bien aburrido, si es que hay cielo, si hay infierno. Y aquí es todo un tema en el que nos podemos meter, ¿no? Y dentro de todo esto viene el pecar. Y pecar dentro de la religión es ir en contra de Dios. Sin embargo, por ejemplo, nosotros usamos y utilizamos mucho la palabra sé impecable. ¿Qué es ser impecable? Pues realmente pecar es ir en contra de ti mismo o ti misma, en contra de tu naturaleza. Y tu naturaleza es divina. O sea, lo comentamos en el episodio de Dios, ¿no? En el que tú dijiste que es Dios, Dios es todo, Dios está en mí, por lo tanto yo también soy Dios. Dios es este universo y yo soy parte de este Dios. Yo soy una gota dentro de este océano que contiene al océano en sí misma también. Y entonces cuando yo voy en contra de mi naturaleza, de mí mismo, estoy pecando. Y mi naturaleza como ser humano, pues es el amor, la compasión, la comprensión y todos los grados que de ello derivan. Entonces, de aquí es donde tomamos los pecados capitales, que en realidad, si los vemos como tal, pues es aquello que nos aleja de nuestra máxima expresión de felicidad. Entonces, esta es mi perspectiva y en base a mi estudio. Y entonces vamos, por ejemplo, con el primero, que sería, me puedo equivocar cómo están en orden, pero sería la soberbia, ¿no? La soberbia. A ver, maestra, ¿qué onda con la soberbia? Yo soy súper soberbia. ¿Qué es soberbio? Soberbia. ¿Qué es soberbio? La soberbia, mira, es de repente sentir que uno tiene la razón en todo, que uno porque el soberbio puede ser soberbio porque piensa que tiene más, porque tiene más que los demás, y eso le da como un poder energético de ser soberbio. Ser, de repente, pensar que estamos por encima de la demás gente porque leíste un libro y las demás personas no hemos leído otro libro, ese libro, o porque tienes cierto físico y la demás, porque tener algo que los demás no tienen, pero todo eso es un rollo mental. Ese es un rollo mental. Es una ilusión, ¿no? Todo eso es una ilusión. Es una ilusión dura, porque de hecho se dice que en el camino de la espiritualidad, uno de los últimos o el último paso
es el sentirte superior a los demás Ujú. por el conocimiento que has adquirido. O en por el lo camino. que han tenido. O por lo... Sí, o sea, O pero es por una cómo soberbia... es No, pero es una persona. soberbia espiritual, Ah, la que te estoy de diciendo. acuerdo. Por eso es el último Sí. peldaño del camino espiritual. Sí, claro. O sea, entonces tú llega el punto en el que supuestamente, y pues bueno, a mí me consta, llega el punto en el que tú ya dices, no, pues, yo soy más consciente que los demás, por lo tanto yo soy superior. Y entonces empieza una soberbia. Y ahora la soberbia es bien interesante, ¿no? Porque cada uno de estos pecados, llamados pecados capitales, tiene como una cara como tal. O sea, una persona que es soberbia, que manifiesta esta energía como tal de soberbia, y ojo, la mayoría de nosotros experimentamos. O sea, no es como que, no, yo no soy soberbio, ¿no? Pues en algún momento has sentido la soberbia, ¿no? Te has sentido superior a alguien más y ahí es donde está la soberbia. Entonces es como este aire, como tú decías, ¿no? Como de superioridad, que vas entrando acá al centro comercial o a donde sea y porque tienes más dinero que con el que estás a un lado. O traes la camioneta más o grande. tienes la camioneta más ¿Sabes grande, dónde ¿no? se ve mucho la soberbia? También en muchas personas cuando estamos conduciendo un vehículo. Porque viene una camioneta muy grande y es la que va rebasando por donde no debe de rebasar, la que se pasa el alto, es una soberbia a veces con la que va manejando esa persona que tiene ese vehículo más grande. Sí, puede ser. Yo la verdad, O sea, puede ser que sí me sea ha tocado una... de repente ese sí tipo pasa. de las personas que... Sí, o el que trae el carrazo último modelo y entonces porque traes el carrazo vas rebasando y haciendo toda Es que tu es locura. difícil, por ejemplo, ver a un bolchito que sea soberbio. Es que no puede ser soberbio, pero a ver si... Imagínate un bolchito soberbio, ¿no? Que quiere rebasar. A menos y que de esté súper repente, pimpeado, ¿no? pero está cañón, ¿no? Dices un bolchito así. Sí, no se lo creen los demás, ¿no? Sí, por eso todo el tema de la... Y que te toca pasar y el bolchito así, yo paso primero y apenas si puede arrancar y ahí va. O sea, está cañón, está más difícil. Sí, hablando de esto de vehículos, por supuesto, ¿no? Pero lo mismo sucede, vivimos en una sociedad que tiene un racismo óptico y visual muy fuerte. O sea, aquí el tema de cómo se ve es en base a nuestro juicio, cómo te ves, cómo te vistes, es el valor que se le da a una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita puede haber una soberbia en cuanto a seguidores, por ejemplo, en redes sociales. Y alguien que tiene 300 seguidores en redes sociales puede sentirse soberbio contra sus amigos que tienen 50 seguidores, ¿no? Imagínate la soberbia de una persona que tiene 20 millones de seguidores. O sea, qué difícil es mantener tus pies en la tierra cuando todos te están elevando. Imagínate eso, imagínate tener... A ver, aquí en Mérida hay como 1 millón de personas que la habitan. Imagina tener 20 veces la población de todo Mérida en una red social, y en un conjunto hay personas que tienen mucho más, como un Luisito Comunica, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, qué duro ha de ser tener esa cantidad de personas que estén siguiendo tus pasos o tu camino y tú mantenerte firme y no caer en la soberbia, porque seguimos hablando de la soberbia. O a los actores que son muy conocidos de esa empresa de Hollywood, que llegan a salir en tantas películas, a ganar tanto dinero y que cambian su forma de ser de cuando empezaban, o los cantantes que pues estaban ahí tocando puertas a ver quién les daba la oportunidad de grabar y ya cómo terminan después de que ya son súper artistas, de que ya los van a ver o los han visto millones de personas en muchos conciertos y ya esa soberbia que como tú dices también es fomentada por la misma gente que está alrededor de todos ellos, ¿no? Exactamente, somos nosotros las personas quienes ponemos en un pedestal imaginario a estas otras personas con adulaciones, halagos y automáticamente nos ponemos nosotros debajo de ellas. Entonces, imagínate cómo no sentirte superior si todos alrededor de ti están caminando agachados y rogándote porque les des por favor una firma, voltéame a ver, si me explico. Entonces, sí, cuando uno cae en ese fanatismo o idolatría hacia una persona, pues requiere de mucha humildad
de la otra persona para no caer en la soberbia. Se requiere de muchísima fortaleza espiritual e interna para tú no caer en soberbia y no sentirte de verdad espiritual, ¿no? Digo, no sentirte de verdad superior. Entonces, yo creo que y para casi todos los pecados capitales quizás, o al menos para este en específico, yo creo que un antídoto es tal cual la humildad. O sea, yo creo que la humildad, que ojo, a ver, por ejemplo, los franciscanos, la orden franciscana que proviene de San Francisco de Asís, una persona tan elevada que esta persona ya hablaba o se comunicaba con los animales, era conocido porque llegaban aves a sus manos. Imagínate estar en ese nivel, ¿no? De que ya tenía un contacto consigo mismo, que la naturaleza ya no le tenía temor, ¿no? Y seguramente, así como Moisés abría los mares, pues esta persona también se conoce superpoderes, podemos llamarle, ¿no? Que cuando uno empieza a elevar su nivel de conciencia, empieza a adquirir estos superpoderes. Esos sí son superpoderosos, no como Superman y Batman, ¿no? A mí Superman con su capita de Magali, y su tanga. Magali, y su tanga, ¿no? Aquí se nos van a aventar, ¿no? Encima todos los fans si lo llegan a ver de Superman. La verdad es que sí, a mí se me hace irrisorio, ¿no? Un personaje que quiera combatir el mal con golpes, ¿no? Y y violencia, pero bueno, ajá. Digo, sí, el punto, estos son superpoderes. El poder de estar en varios lugares al mismo tiempo, como es conocido de muchos santos. El poder de comunicarte telepáticamente. Sin perder el piso y sin ser soberbio. Imagínate a un San Francisco de Asís. Es más, chécate esto. Ajá. San Francisco de Asís, ya en sus últimos momentos, llegó a tener los estigmas de Jesús. Se llaman estigmas, ¿no? Sí, las heridas que le salieron, igual y me equivoco, si me equivoco me dicen, pero él, normalmente las personas lo muestran porque eso es un símbolo de mucha espiritualidad supuestamente, ¿no? Y él, y esto está comprobado y corroborado por personas que eran escépticas totalmente a esto, famosos de aquel momento y de aquella época, que fueron a ver si era cierto o no era cierto. Y él los ocultaba porque a él le daba vergüenza le decía a Dios que él no era digno de eso, de que lo compararan con Jesús. Entonces él los ocultó de la gente y de la masa, ¿no? Del público. Su orden franciscana tiene votos. Uno de los votos es la humildad, confundida con pobreza. La pobreza y la humildad no es lo mismo. No. Le brinque a quien le brinque, no es nada. Una persona pobre no necesariamente es una persona humilde. Y una persona humilde no necesariamente es una persona pobre. Una persona humilde es aquella que se reconoce en los demás, que tiene compasión por los demás, que no se siente ni superior ni inferior a nadie, que jamás va a fanatizar ni a idolatrar a nadie, porque comprende que todos somos el mismo ser experimentándose a sí mismo. Entonces, una persona humilde va a tratar igual a la persona que le ayuda en la limpieza como al presidente, como quien sea. Todos nada más están cumpliendo con una función en este universo, ¿no? Entonces jamás lo vas a ver acá, llegando en el carro y bajándose y mentando madres, que a ver, tráeme acá esto, ¿no? Como muchos de nosotros podemos llegar a estar. La pobreza, por otro lado, depende de qué estamos hablando, pero es escasez. Puede ser pobreza material, puede ser pobreza espiritual, puede ser pobreza de amor, puede ser pobreza de tiempo. Hay personas que tienen muchísimo tiempo y no tienen recursos. Hay personas que tienen muchísimos recursos económicos y no tienen tiempo. Entonces, muchos de nosotros somos pobres en alguna cosa en nuestras vidas, ¿no? O en algún área de nuestras vidas. Bueno, dicen que la persona más pobre es la que nunca tiene tiempo. Pues en tiempo. Yo diría que en tiempo. Yo diría que en tiempo, porque también podrías decir que una persona que no tiene nada de amor, yo creo que también es igual de pobre que una persona que no tiene tiempo. Imagínate esos que siempre tienen prisa para llegar a un lugar y ya que llegaron tienen prisa por irse. Nos pasa a muchos. Ya queremos llegar y ya que llegamos. Pero entonces, ¿y el segundo pecado capital, otro pecado capital?
Bueno, entonces ese es la soberbia. Sí. ¿Por qué la soberbia es un pecado capital? Porque para empezar, todos somos lo mismo, todos provenimos de la misma energía y la misma fuente, entonces es una ilusión el sentirte superior y lo único que te va a hacer a ti es daño, porque vas a generar karma. Y entonces recuerda que todo lo que haces, te lo haces, todo lo que das, te lo das. Y probablemente en tu soberbia le vas a hablar mal a alguien y la vida se va a encargar, porque la vida da muchas vueltas, de que tú estés del otro lado de la moneda. Si quieres evitar ese karma, si quieres evitar esa infelicidad, porque cuando uno es soberbio y le hablas mal a quien sea, después te sientes mal. O sea, sí que pones tu cara de muy duro y ves en las películas cómo andan estos cuates, estos personajes. En las películas no lo sacan cuando están llorando en su habitación, llenos de vacío y de dolor por todas las babosadas O que hizo cuando James de Bond. repente esa gente, o somos así de soberbios y algo sucede y necesitas de las personas con las que fuiste soberbio. Claro, la vida te pone Aplicaste la soberbia y de repente algo te pasa, agua. Ahí está. Claro. Entonces es así como puede regresar. Fíjate que la vez pasada que hablamos del karma, es que yo dije fechas, pero no especifiqué que la palabra karma existe a partir del 600 y 700 años antes de Cristo, y la ley del talión de 1600 o 1700 años también antes de Cristo. Quería hacer ya la aclaración, porque no la aclaramos. Y ahí como llega el karma, ¿no? Es como llega así de que con la soberbia, con los pecados capitales también te llega un... Porque, a ver, por la soberbia tú le puedes hablar mal a una persona y por la soberbia la puedes matar. O sea, tú por soberbia, creer que alguien es inferior significa entonces que su vida llega el punto en tu mente que piensas que la vida de esa persona no vale nada. Claro. Oye, ¿cuántos empresarios serán soberbios? Digo, como para pagarles tan poco a sus empleados porque piensan que no merecen, y ves al empleado que está afuera del establecimiento, donde incluso está la parada de autobuses y no hay ni siquiera un techo. Hace poco pasé en ese momento que había una tormenta torrencial, como hay muchas en Mérida, cuando es temporada de lluvia, y estaba una plaza comercial muy nueva que está ya a la salida Progreso, y estaban todos los empleados ahí, y dice la parada, pero no hay ni sillas ni techo. Entonces cae la tormenta torrencial y todos están mojándose, no hay a dónde de ir, y no se pueden mover porque a lo mejor en ese momento viene el autobús y tardan a veces mucho en pasar precisamente ahí los autobuses, y en eso va saliendo uno de los dueños de la plaza, por decirte algo, en su Mercedes-Benz, ¿no? Así es, y bueno. Los ve y no, a lo mejor podría ya, aparte de tener un buen sueldo, pues quitarse esa soberbia o pensar, también porque la soberbia no nos hace pensar empáticamente con la demás persona. Así es, te aleja de los demás. Y de la humildad, ¿no? De la humildad. De ponerles un techo, es decir, ¿sabes qué? Es la gente que está trabajando para que yo tenga un Mercedes, y no porque estén trabajando para que yo tenga el Mercedes, sino para compartir todo lo que entre todos hacemos. Sí, claro, pero entonces ahí también viene otro pecado, que es la codicia. Por ejemplo, fíjate, ¿no? como que van de la mano, exactamente, van de la mano. Y en el tema de la soberbia, fíjate que mi papá me decía mucho, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Eso es un hecho, ¿no? Sí. Y mi papá me decía mucho cuando yo estaba en la universidad, me decía: hijo, eres muy soberbio. Te vas a topar con pared por tu soberbia. Vas a ver. Y me acuerdo que me lo decía y me lo decía y me lo decía. Yo decía, pero para empezar, yo ni sé qué es soberbia. O sea, ¿qué es soberbia? Y me acuerdo que yo estaba en la universidad en una computadora googleando ¿qué es soberbia? Yo dije, a ver, como cuando yo estaba chiquito y un amigo me dijo, es que eres un ignorante, brother. Y yo le pregunté, ¿pero qué es ignorancia? ¿Qué es ignorante? ¿Qué es ser ignorante? ¿No? Entonces yo en ese momento dije, pues, ¿qué es soberbia? A ver, para empezar voy a investigar qué es soberbia, ¿no? Y ya, pues bueno,
Ahí me di cuenta que en efecto sí, y el daño que te vas haciendo a ti mismo. Porque recuerdo nuevamente, o sea, olvídate del daño que le haces a los demás, porque le haces daño a tu familia, amigos, todo. Eso, a final de cuentas, tú te sientes mal, te terminas quedando solo, y eso es un karma, una consecuencia que terminas pues experimentando, a final de cuentas, ¿no? Entonces sí, pues ahí, aquí el tema que mencionas de lo de los dueños de empresas, pues es la codicia, que es otro pecado capital. ¿Qué es la codicia? Es algo así como el deseo inagotable de tener tú todo. O sea, como tú te pierdes en tu individualidad, te consideras superior a los demás, tú mereces más y los demás menos. Entonces, cuando uno tiene un negocio, que tú y yo tenemos negocios, que probablemente muchas personas tienen negocios, obviamente. Sí, no importa si es pequeño. No importa grande, si tienes un colaborador o tienes un estanquillo, 1000. puede ser el negocio. Sí. Nosotros, al menos dentro de nuestra ideología, pues es pagar bien, porque tú sabes el esfuerzo que está haciendo la otra persona, ¿no? En una obra de teatro, en un tour, en lo que tú quieras. En colaborar con la casa. Pero cuando tú eres codicioso, tú haces cuentas y dices, vamos a ganar 100 pesos, ¿no? Y yo tengo a un colaborador conmigo. Y te empiezas a vender la idea en tu soberbia. Sí, pero bueno, a ver, espérate, es mi negocio. Sí, pero yo llevo ya más tiempo en esto, pero yo lo contraté, pam, y te empiezas a vender la idea. Se lo va a gastar en cosas y a él, que aparte ni necesita. que él no tiene estudios, ok, le voy a dar 20 pesos y yo me quedo con 80. Ya pagando los gastos y todos los costos, todo. Claro. Porque Ricky me pueden decir, sí, pero es que hay cosas. No, por supuesto, sí, lo entiendo. Debes de llegar a un balance. O sea, yo no digo que digas, yo me voy a pagar 5 pesos, tú porque hiciste el trabajo 95, no, porque por supuesto que requiere su mérito poner un negocio, por supuesto que requiere su mérito y su riesgo, corriste muchísimos riesgos. Un balance, nada más, en el que lo que tú consideres de corazón que a esa persona le corresponde, pues sea lo que se le dé, ¿no? Que muchas veces carecemos de esa humildad para reconocer el esfuerzo del otro y darle su parte correspondiente. Entonces, yo creo que la codicia y la soberbia y todos estos 7 pecados capitales son fundamentales para poder nosotros entender por qué el mundo está como está. Oye, pero también fíjate la codicia, estas personas que antes no había casas de préstamo, como ahorita ya pululan estas maravillosas fundaciones, ¿no? Donde te prestan, que también son agiotistas, pero ya son fundaciones, una asociación civil o asociaciones ya reconocidas incluso por el gobierno, y hay grandes y hay más pequeñas y hay pequeñitas, pero hay personas que prestan dinero, se llaman agiotistas. Entonces, estas personas que prestan dinero y que en muchas ocasiones se han quedado, porque van personas y les dicen, sabes que yo tengo un familiar muy enfermo y necesito una operación y me urge, sí, ¿cómo no? Dame las escrituras de tu casa y te presto el dinero. Por supuesto, muchísimo menos de lo que vale la casa. Y así hay personas, los agiotistas, que se han quedado con muchísimas propiedades, pero imagínate quedarte con la casa de una familia, porque esta familia tuvo un apuro. Y claro, el querer tener más y más. ¿A dónde conlleva, no? Es que es y a algunos les han pasado cosas terribles. Aquí hubo un caso terrible en Mérida de una persona que era agiotista. Fue muy, muy sonado, y creo que a todos nos quedó bien claro por qué le había sucedido. No dijimos, no, pero a todos los que nos enteramos. Es karma, ¿no? O es la consecuencia. Pero, o sea, esta codicia es una ilusión y también es en números. Y los números, si es lo que necesitas tú para ser feliz, no tienen fin. Son infinitos. Y entonces vemos a personas o familias súper poderosas como son los dueños de Walmart, como son los dueños de bancos, como los Rothschild, como son los Clinton, los Rockefeller. Y uno puede decir, o sea, el otro día hice cuentas
sobre la fortuna, creo que de los Rockefeller o los Rothschild, de cuánto ganan ellos por segundo. Me puse a hacer ahí las cuentas. Ganan 6,600 pesos por segundo. 6,600 pesos. ¿O dólares? Creo que lo saqué en pesos, ¿eh? Ah. Pero 6,600 pesos por segundo. Sí, o dólares, puede ser. Era una cantidad que dices, a ver, aunque fuera por segundo, estamos hablando de que estas personas en dos segundos, sus familias ganan más que personas que trabajan todo el mes. Y ellos lo ganan en 2 segundos. Y ellos lo ganan, pero espera, ¿cuánto necesitan ellas, estas familias, para sentirse satisfechas? No tiene fin, porque uno podría decir, es que espérate, o sea, mira, ya tienes suficiente como para descansar el resto de tu vida. Y fíjate que hablando de este tipo de familias y de este tipo, por ejemplo, las industrias mineras. Las industrias mineras y lo que pasó en Cananea a principios del siglo XX, y es uno de los puntos o de las chispas también de la revolución. El dueño de las mineras de cobre que están al norte de nuestro país, un gringo, que cuando se ponen en huelga a los mexicanos, porque había mineros mexicanos y mineros gringos, y a los mineros gringos les pagaban el doble y trabajaban menos, y a los mineros mexicanos les pagaban menos y trabajaban el doble. Claro. Entonces un líder dice, ¿sabes qué? Pues no es justo, no nos alcanza, y si hay muchos accidentes no nos ayudan, estamos contaminados, y entonces se le ocurre hacer una huelga. Cruza el ejército de Estados Unidos, estaba Porfirio Díaz de presidente, cruza el ejército de Estados Unidos, y a los que están haciendo la huelga, tengo unas fotografías de eso, todos terminan ahorcados en árboles. Ahí está la codicia en su máxima expresión. Y la soberbia. La soberbia. Por el no reconocimiento del otro. Pero no solo lo hicieron ellos. Claro. También Henry Ford lo hizo. Es y lo eso que no te se iba. sabe, por ejemplo. Estamos hablando de Henry Ford. Porque en México fue con permiso del gobierno, ¿no? Sí, O sea, nunca a se ver, castigó a este codicioso. No, a ver, algo que tenemos que dejar bien en claro es que el gobierno como tal está por debajo de las corporaciones. Claro. Más elevadas, o sea, que el gobierno sirve a estas familias, por ejemplo, como lo que estábamos diciendo, los Rothschild, Sí, que ellos son al mismo tiempo dueños de los medios de comunicación y de las empresas de combustibles y de las empresas más grandes del mundo. Entonces, hay un mapa que te muestra cómo todas las cadenas de comida, de todo, al final de cuentas, se reduce a un grupo de familias que se le conoce como la élite, ¿no? Entonces, siempre el gobierno está al servicio de estas corporaciones. Por eso es que siempre está el tema de los impuestos, por eso siempre está el tema de que ¿por qué no se les hace nada? ¿Y por qué quedan impunes? Y todo esto. Pero, nuevamente, todo este mundo que nosotros vemos que es una ilusión, no porque no sea real, sino porque lo que hemos creado, este caos, esta falta de armonía, esta muerte literal en muchos sentidos, es una ilusión. Esto Claro. no es nuestra naturaleza. Observa nuevamente a un río. Claro que tiene caos el río. Escúchalo. Pero todo eso es armonioso. Mira cómo suena cuando cae el agua en las piedras. Observa un árbol. Sí, no tiene como tal un control. Una grieta del árbol. Una rama sale por aquí, otra por allá. Todo es belleza en un árbol. Por eso. Pero Todo. cuando tú lo ves es perfecto. Perfecto. No le puedes decir, híjole, la neta es que árbol, creciste un poco choco para allá. Todos los árboles deben de ser así, ¿eh? Te estás pasando de lanza. Este árbol está feo. Ese árbol, como hermoso. sea, es único y perfecto. Y cumple con su función de ser árbol. Da sombra, produce frutos, alimenta Oxígeno. animales, oxígeno, dióxido de carbono, todo, ¿no? Lo mismo sucede con nosotros como humanos, pero nosotros en nuestra ilusión, al dejar de escuchar nuestra voz interior, nos desviamos por codicia, por soberbia, que son dos de los que hemos comentado ahorita y mucho más, y entonces empezamos a crear toda esta falta de armonía,
de amor, de compasión que hay en nuestro mundo por desconocimiento de la verdad. Así es. Ahora. ¿Y otro pecado capital? Muy bien. Otro pecado capital sería la gula. ¿Qué tal? Ahora, estábamos diciendo cómo cada pecado capital se le materializa a la persona, o sea, se le ve en el cuerpo, ¿no? Sí, sí. Bien importante, porque la codicia como tal, tú puedes ver una persona caminar y no puedes saber bien a ciencia cierta si es codicioso o no es codicioso. Oye, pero ¿podría ser la caricatura del jefe de los Simpsons? Por ejemplo, Así, exactamente, así tal ¿no? cual, El ¿no? Mr. Burns con su cara y todo, pero a lo que voy es que no sucede de que a los codiciosos les crece la nariz. Ajá. Vamos a decir, ¿no? Es una ley que un efecto de la codicia es que te crezca la nariz. Crece Entonces, todos los que fuesen codiciosos tendrían una nariz hasta acá, ¿no? O sientes codicia en un momento y ves cómo te empieza a crecer la nariz. No sucede así. Tampoco sucede así con la soberbia. Sin embargo, la soberbia tiene una cara. Porque cuando uno es soberbio y se siente superior, es como si se les dice que están estirados, ¿no? Y entonces tienes una manera de ver a los demás, ver la vida y todo, y esto se te empieza a quedar. Esta energía empieza a moldear. Es como una máscara. Es una máscara. Todos a veces la tenemos, la ponemos y la puedes quitar. Unos en más, otros en menor grado. Déjame, la voy quitando. Quítatela, señora. Quítesela. Entonces, luego está la codicia. Entonces la codicia es esta energía, ¿no? De que quieres todo para ti, todo para ti. Y luego, siempre han de estar pensando en las cosas, esos cuates, pues, ¿no? En dinero, exactamente. Dinero, cuánto gané, cuánto traigo. A mí me ha pasado, y te clavas en eso y no tiene fin, ¿no? Por ejemplo, una vez, ¿no? Que compramos un terreno y no manches, y el otro terreno y el otro, empiezas a ver así de que puedo comprar, aquí puedo hacer, y dices, a ver, espérate, estamos bien con esto, sí, se puede un poquito más, pero te das cuenta como si te empiezas a ir por ahí, puedes no terminar, ¿no? Y entonces por eso hay personas que compran 20 hectáreas, ¿no? Así, 1,000 hectáreas, 10,000 hectáreas. O que están todo el tiempo creciendo su negocio, trabajando para creciendo su negocio. Pues estamos hablando de las familias de los Rockefeller, por ejemplo, y nunca tienen fin. Llenadera. Y no tiene fin. O sea, si te vas por la codicia, no va a tener fin y tu satisfacción no va a llegar. O sea, no vas a estar satisfecho. Ahora vámonos por la gula. No, pero además esas personas que llegan a tener tanto dinero, que no tiene nada de malo el dinero. Ajá, sí, no estamos peleados con eso, pero o sea, así de dinero deben de tener ya de guaruras, deben de tener de cámaras en su casa. Depende cómo te llegue ese dinero. Ajá, claro. Es que depende cómo te llegue ese dinero. No, pero imagínate, entonces estamos hablando de los de la industria minera. Bueno, la mayoría de la gente en México no vas a ver a Carlos Slim caminando sin guardaespaldas. Depende en dónde estés también. O sea, entonces, en Miami, claro, por ejemplo, yo creo que puedes estar sin guardaespaldas. No lo sé. Pero a ver, por ejemplo, yo conocí hace no mucho a un multimillonario. Primer multimillonario que yo conozco en persona, pero estamos hablando, según lo que él me contó, de multimillonario. Este cuate, en una borrachera, estaba con un amigo, se cruzaron a ver los Lamborghinis, que estaba ahí la agencia en Estados Unidos, creo que en California, y cuando llega él, es un asiático, y cuando llega a intentar abrir el carro, se lo cierran con el ¿no? ¡Plup! Y se lo cierran. Y se enoja, porque aparte pues estaba borracho, y se enoja y le dice, a ver tú, ven acá, ¿por qué me cierras el carro? No, pues ahí entra la soberbia y todo esto, ¿no? Y el cuate, no, pues es que perdón, no, es que no pueden entrar a verlo y todo. Ábreme el carro ahorita porque me voy a llevar 2. ¿Qué me crees? Cara de qué me viste la fregada, ¿no? Pues porque obviamente él tenía una carencia o se sentía inferior o tenía un complejo de inferioridad más bien porque, pues, por lo que él me contó, él venía de una familia de muy escasos recursos, pues. Entonces ahí le pegó eso, que también a mí me ha pasado, ¿no? Le pega ese sentimiento de inferioridad, reacciona de esta manera y el cuate termina comprándose el Lamborghini. Y va, bien ebrio, lo estaciona y no lo vuelve a usar. Y después pues ya, lo regala, lo vende, no sé qué hizo con él. Se compra un jet privado
nada más porque sus amigos tenían jet privado y dice, pues sí, va, ok, me voy a comprar mi jet privado. Y dice, al final de cuentas, después de un año, no sé cuánto tiempo que no lo utilizó, pues también lo vendió y dijo, ¿qué babosadas estoy haciendo? ¿No? Y aprendió que ese no era su camino. Pero él se dedica a la minería. Y curiosamente, ese día este cuate se había metido hongos y dice que cuando se metió los hongos que vio como si fuese una carpeta, y ese día fue el que lo conocí aparte, como si fuese una carpeta verde el planeta y que le mostraron cómo estaba haciendo y perforando toda la Tierra, ¿no? Y entonces el cuate, estábamos platicando y decía, voy a terminar con los negocios. Pero sí, el punto es de que soberbia y codicia no se te hace como tal, no te crecen las orejas, no te crecen las manos, pero ¿no? sí tiene pero como se te hace tiene una energía, es una energía que... y se te manifiesta en la cara. Y tú puedes ver físicamente cuando alguien es soberbio o cuando alguien es codicioso. Sí. Ahora, la diferencia... Por eso luego te dicen, a ver, pon cara de soberbio y inmediatamente la cara. Sí, la cara de soberbio, ¿no? Y cara de soberbio es fácil. Pero a ver, la diferencia yo siento entre los pecados capitales y la gula, que es también pecado capital, es que la gula sí se manifiesta en el plano físico. Pero la soberbia es como cuando el Mike de la Selva salió de Survivor, ¿no? Acá. No, maestro. Siempre mantuve los pies en la tierra. Sí, yo creo que estar tanto tiempo con las cámaras, con toda la gente, como que también te saca de... No, ahí me di cuenta... Yo realidad. No entendía. O sea, ¿cómo no ser soberbio cuando de repente No, es muy fuerte. Yo no había experimentado en esta realidad, si quieres, un atisbo o una fracción de lo que es la fama. A mí personalmente la fama no me gustó, no me gusta porque no me gusta lo que conlleva de fanatismo, porque nuevamente estamos hablando de la soberbia. El tener 20, 15, 10, 30 cámaras sobre ti y que tú normalmente, imagínate que tú en tu realidad, tú sientes que cuando sales a la calle todos te están viendo. Realmente nadie te está pelando. O sea, a nadie le importa si te pusiste tenis blancos o te pusiste tenis negros. Y esa es nuestra ilusión. Y muchas veces creemos que es así porque como nosotros nos fijamos en cómo están vestidos los demás, pues creemos que los demás se fijan en nosotros, ¿no? Es un reflejo, como es adentro, es afuera. Pero generalmente nos vestimos para los demás. Sí, generalmente nos vestimos para los demás, no para nosotros mismos. Sin embargo, ahora imagínate que tú estás en esa ilusión en la que normalmente nosotros creemos que somos súper importantes para el mundo y realmente este planeta es simplemente un polvo de universo, de estrellas y esa es la dicotomía, ¿no? Que somos todo y al mismo tiempo somos nada. Sin embargo, ahora imagínate en esta realidad en la que te meten en un lugar, un experimento social y te dicen, ahora sí, estamos al pendiente de todo lo que haces, todo lo que digas, vente para acá. Y están grabándote, y te están grabando, y tú te empiezas a sentir así, puedes llegar a caer en esa soberbia. El ego. Por eso es el ego, es tu individualización, es tu ilusión. Sí, pero fíjate que en este caso la soberbia, que bueno, ya estamos hablando también de la codicia, pero la soberbia, y yo creo que también la codicia, van de la mano con el ego. A ver, los 7 pecados capitales van de la mano con el ego. Todo, ajá, pero el ego en la soberbia es así como... Se siente muy bien. No, pero la lujuria, la gula con el ego. Fíjate bien. Entonces, no creo que vaya tanto de la mano con el ego, porque ahí pierdes totalmente. Pero, porque es algo que se ve, la gula. Entonces, pero la soberbia va con un ego, acompañado con este alter ego, en todo momento, ¿no? Y que a veces es muy difícil controlar el ego. Sí, claro. Es bien difícil. Sí, por eso te digo, a ver, ¿quieres probar el filo de tu espada? Yo sentí Survivor como una prueba para mí espiritual. Yo estaba probándome a mí mismo en todo momento. O sea, yo sabía de que sí puedo hacer. Yo, en esa ocasión, yo nada más fui como una prueba espiritual y conllevó muchas cosas buenas, otras cosas no tanto. Sin embargo, al salir de ahí, muchos
al salir de un reality, al salir, de pronto hay personas que se vuelven virales por hacer algo y ya, no manches, ya me siento superior, ya la hice, sí, te piden fotos en la calle. O sea, está muy grabar chido. una película. Grabaron una película. Está muy chido. O sea, a mí personalmente me encanta que se me acerquen porque me pasa y me pidan una fotografía. Es bonito porque compartes algo con esa Yo, gente. exacto, pero yo personalmente platico con la persona, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Quién era tu favorito? Y cotorreamos, ¿no? Si es de lo de Survivor que quiere platicar o si es de otras cosas, unos 2, 3 minutitos. Sin embargo, a mí me pasa eso una vez a la semana. Imagínate una persona que sale un Cristiano Ronaldo, que sale a un lugar y ya tiene a todo el lugar ¿Cómo rodeándole. se le ve esa cara, el cuate bien soberbio? Pues no lo conozco, no sé pero si se le ve tenga... su cara y dice, y yo soy lo mejor y claro que ese cuate le ha costado mucho trabajo lo que tiene, pero Por también supuesto. es un cuate que se le ve. Sí, pero es el mejor, creo, la verdad, no sé mucho de soccer, pero sí llegó a ser el mejor, ¿no? En su deporte. Entonces, pues es difícil ser el mejor del mundo en algo, imagínate. Y no tener soberbia. Y no caer en esa soberbia, porque nuevamente estamos siendo el mejor de la ilusión. O sea, de una ¿a ilusión. ¿a quién le importa realmente ser el mejor o el peor? Porque cuando tú eres el número 1, significa que hay un número 2, un número 3 y hay alguien debajo de ti. Deja de esto. ¿Qué tan importante es para la sociedad o para este planeta que un cuate sea el mejor que corre atrás de un balón o adelante del balón? Y yo te digo, nada. Es más importante para mí un campesino. Pero date cuenta, a ver, esta ilusión de planeta en el que vivimos, ve cómo recompensamos a los seres que nos entretienen. Entonces tenemos el entretenimiento puesto por encima de todo. Porque también es nuestro ego el que se está reflejando con ellos. Sí, es deseabilidad, marketing, todo. Ajá. Entonces nosotros mismos somos los que permitimos que estas personas que no aportan absolutamente nada a la sociedad. Y aquí la verdad es que no me importa el hate que nos vaya a caer, si es que nos llega a caer, si alguien llega a ver esto. No, que los futbolistas son lo mejor. Ve Maradona. Discúlpenme y no discúlpenme, pero un futbolista no aporta absolutamente nada para que este planeta sea mejor, a menos que él fuera del trabajo de fútbol haga algo por la sociedad. Y hay personas como los campesinos que nos aportan comida. Como un albañil que construye, exactamente, nuestras viviendas. Y sin el albañil, todos los que tenemos una casa rentada o nuestra, sin un albañil no podrías tener un techo y un piso, mi hermana y mi hermano. Sin un futbolista, nada más no tendrías tus 60 minutos de entretenimiento, y las chelas que ¿no? nos van a acompañarla. Pero hay muchísimo movimiento de venta, de anuncios, de productos alrededor del fútbol. Oye, exactamente, del entretenimiento. Ese hombre tan soberbio que fue Maradona, golpeador de mujeres, que cuando llegó a Cuba enfermo a una rehabilitación, lo llevaron a una chiquita de 16 años para que se entretuviera con ella. Pues imagínate una niña de 16 años, hace poco salió esta chiquita hablando de lo que hacía que Maradona hiciera con ella. Entonces, todas esas personas con esa soberbia y cómo enaltecemos, y no importa todo, que haya sido un golpeador, un drogadicto, lo que importó en este caso es que corría con un baloncito. Que también corría con el balón. Entonces, ¿en qué soberbia caemos todos? ¿En qué juego mental caemos todos? Por eso. Terrible. Bueno, esto es un resultado de nosotros tenemos la responsabilidad. No puedes decir, es que esa persona es soberbia como tal. Bueno, es soberbia porque nosotros somos quienes lo enaltecemos, lo fanatizamos, lo idolatramos. Inducidos totalmente también. Exactamente. Bueno. Entonces, nos vamos al siguiente, que es la gula. Ahí estábamos. ¿Dónde está el ego con la gula? Así es. Pero, ¿qué daño te haces cuando tienes gula? La gula puede ser, no solamente es de alimentos, sin embargo, cuando viene en la parte de comida, que es meterte literalmente algo físico a tu organismo, porque comer está bien. También en su grado el placer, si te quieres echar una pizza, una torta, pero llega el punto en el que uno puede comer, muchas veces derivado por estados emocionales
impulsivos, afectados, no armoniosos. O no sentirte satisfecho. No te sientes con satisfecho tu trabajo, en muchos con sentidos. tu vida, con lo que haces. Exactamente. Y lo que te da satisfacción es la comida. Y también cuando uno come en ese preciso momento, tienes un pequeño atisbo de lo que es estar presente, porque estás comiendo y eso te trae aquí al presente, ¿no? Entonces son muchos factores que involucra la gula, pero a diferencia de los demás, la gula sí se manifiesta en el plano físico. Oye, entonces, pero también qué fácil es caer en la gula, ¿eh? Claro. O sea, es que fácil caer en la soberbia, en la codicia. Sí, porque y es un en la placer. gula. Todavía la codicia a lo mejor le tienes que trabajar un poco más para tener cosas. Pero en la gula nada más abres un refrigerador o vas al mercado y caes, pero de volada. Es que, a ver, es muy importante mencionar que para caer, no solo en la gula, para caer en nivel de conciencia, en todos los pecados, que es nuevamente ir en contra de ti mismo, en fiestas, en alguna adicción, en malos hábitos, gula, no se necesita fortaleza. Se necesita fortaleza para no caer en ellos. Claro. Se necesita fortaleza para no abrir el refri y estar comiendo cada 5 minutos. O pasar por para una no tienda y comerte comprar, unas papitas. Y para ti comprar lo que unas puedas. papitas, ¿no? O sea, se necesita fortaleza para no caer en la gula, por ejemplo, que es lo que estamos diciendo. Y la gula, pues tampoco tiene llenadera y puedes comer y comer y comer y hay personas que pueden llegar a terminar pesando arriba de 200, 300 kilos. Claro. Y el daño que se han hecho a sí mismas, pues muchas veces ya es irreversible. Pero entonces, fíjate, aquí hago un paréntesis porque la gula viene porque dices, bueno, es que se comió hamburguesas, comió hot dogs, comió mucha comida grasosa, pero ¿qué pasaría si esa persona dijera, es que me comí 5 kilos de manzana? Y no, en la temporada de mango me como hasta 3 kilos. Fíjate qué diferente, porque sería, yo tengo un problema con el mango, puedo comer muchos mangos y digo es gula, pero no me pasó nada malo comiéndome 3 kilos de mango. Claro, no, ¿Te das sí, cuenta? Sí, es ¿Te das como, cuenta? imagínate tener el superpoder de poder comer toda gula, la comida y chatarra. fue gula, pero comí, digo, ¿cuándo te van a doler los dientes por masticar una manzana? Sí, No te duelen los dientes, claro. pero sí te van a doler los dientes por masticar dulces. O sea, te das cuenta de repente que la gula está acompañada sobre todo de toda esa alimentación. Pero eso es por algo, porque la comida grasosa libera en nuestro cuerpo ciertas, no sé si, químicos exactamente. Ajá, Exactamente. Y entonces la comida grasosa, el azúcar, todos los que se le pone el benzoato de sodio y más, que hacen que nosotros nos volvamos adictos como tal a esta comida chatarra. Yo le tuve que declarar literalmente, o sea, tuve que ponerle un alto a las papitas. Y tú lo sabes, yo no como papitas ya desde hace un año, más de un año, no sé cuánto fue, sí. Porque me di cuenta que era adicto. Me di cuenta que era adicto a las chips verdes. Y dije, wow, a ver, esto ya al principio es chistoso, ¿no? De que, ay, sí me gustan las papitas. Ok, va, estás en la primaria, secundaria y te las comes, que por los tazos y después creces y las papitas, esto y lo otro, y lo ves normal. Y lo ves normal porque en esta realidad es normal, la norma como tal, claro. La mayoría, ¿no? Pero esto yo no lo puedo seguir haciendo porque me lleva un daño. Esto tiene exceso de sodio, de grasas, de lo que tú quieras. Me di cuenta que comía demasiado de eso y dije, o lo freno yo. Ya, para siempre, como un adicto. Yo me reconozco como adicto de papitas. O no voy a poder parar nunca en mi vida con esto, ¿no? Y va a tener sus repercusiones que yo no las quiero tener. Es muy fácil dejarte ir con unas papitas y por eso hay veces que nos podemos acabar una bolsa grande de no sé cuántos gramos por todo el sabor excesivo que tiene. Ya después pero no solo las papitas, toda esa comida y todo lo que desarrolló la gula. Hace aproximadamente, pues no aproximadamente, pero hace 100 años la constitución de las personas, y no solo en México, en el mundo era muy diferente. Claro. Entonces caímos también en ese pecado por el gusto, por todo, pero hemos caído en ese pecado también. Sí, claro. Así es. Entonces, esa es la gula, la soberbia, la codicia, y nos faltan otros 4. ¿Vamos a tocar uno más? No. Yo creo que ya con este vamos a terminar, y en el siguiente podcast vamos a terminar con los otros 4 pecados capitales.
Entonces va a ser como una serie. Entonces, pues bueno, a final de cuentas, nada más para finalizar este podcast, pues los pecados, fuera de verlos como este tema de la religión, que me dicen que yo me tengo que ir a confesar, que porque pequé y todo, vamos a verlos más bien como algo que nos aleja de esa armonía, de ese amor, de esa compasión, de esa naturaleza divina que nosotros tenemos y que por lo tanto nos acercan al sufrimiento. Porque el infierno y el cielo son estados de conciencia que se experimentan aquí mismo en el planeta Tierra. No te tienes que morir para ir al infierno, aquí mismo lo puedes vivir, ni te tienes que morir para ir al cielo. Aquí mismo también lo puedes experimentar, ¿no? Entonces, pues bueno, nos vemos el siguiente episodio, ¿no, maestra? Para nos vemos. Que yo quiero también ahondar en la higiene mental, que esa era una materia que nos daban en la secundaria y en la preparatoria, que ahorita ya no existe esa materia. Pero qué tan importante es la higiene mental para poder tener la conciencia y no dejarnos llevar precisamente por estos pecados, que es muy fácil que todos caigamos en ellos. Por supuesto, y todos, la mayoría de nosotros caemos día con día. Por eso hay que tener la espada bien afilada. Pues bueno, mis hermanas y hermanos, con esto terminamos este podcast de Chamánico. Ya ni nos presentamos en el principio. Sí, pero yo soy mamá Cucú. Y aquí estuvo con ustedes Mike de la Selva, en su podcast de espiritualidad, esoterismo y todos esos temas ocultos, divergentes y disidentes. Que pues si estás aquí es porque te gustan, ¿no? Entonces esperamos verte en el siguiente. Recuerda suscribirte. Puedes encontrarnos en Spotify como Mike de la Selva Chamánico. Nos puedes encontrar aquí en YouTube también, dependiendo de en dónde estés, nos estés viendo, si lo quieres ver y escuchar al mismo tiempo. En el Face. Y en Face e Instagram vamos cada semana soltando clips de el podcast, ¿no? Del episodio completo. Entonces les mandamos muchísimas bendiciones. Ya sabes que te deseo todo lo que te desees a ti misma y a ti mismo. Y ojalá esté lleno de luz. Bendiciones. Botic.